Buenas noches, bienvenidos sean todos y todas a este su espacio, ni más ni menos. Arturo Méndez comenta hoy Vistas del Punto dentro del programa Ni Más Ni Menos con el doctor Nelson Antonio Rodríguez Monegro. De lo del número. De lo de Burente. Buenas noches. ¿Cómo ha estado todo? Tenemos de todo. Así. Como en botica. Pensé mucho en usted a raíz de las 36 nuevos asuntos que pusieron en la cobertura. De la seguridad social. De la seguridad social. Qué barbaridad. Y hay que agradecérselo. No. Pero yo estoy oyendo mucha gente felicitando. Usted no, es que usted se alejó de los medios de comunicación, de las opiniones de muchos. Pero eso es lo que expresa. Estaban celebrando que hay sillas de ruedas para el que quede inválido. Le dan una silla de ruedas que vale 500 pesos. Óyeme. Cuando el sector empresarial, que es donde están representadas las ARS, acepta algo, es porque tiene ventaja. Pero no hay forma de que ellos puedan aceptar algo que sientan que están cediendo un pedacito del pastel que se llevan. Óyame, porque fíjate una cosa, Arturo y amigos televidentes. Hay un incremento de 36 procedimientos. Dentro de todos esos procedimientos hay un solo medicamento de enfermedad de alto costo. Y hay algunos adicionales como el tema de la silla de ruedas. Imagínate cuántas personas pueden necesitar una silla de ruedas de casi los 4 millones de afiliados. Porque es importante que la gente conozca que cuando se incrementa la cápita es simple y llanamente que explíquele lo que es la cápita. La cápita es televisión, dice, la cantidad de dinero que reciben las ARS por cada afiliado. Enférmense o no se enfermen. Por ejemplo, ellos tienen una cartera de afiliados de cerca de casi 4 millones de afiliados en el régimen contributivo. Entonces, hacen unos cálculos y lo que supuestamente, o la estimación de lo que se puede gastar en una enfermedad, de acuerdo al precio unitario multiplicado por la frecuencia de demanda de esa enfermedad, entonces eso le da un número y digamos que le ponen 10 pesos, pero el 10 pesos no es a las personas que necesitan, en este caso particular, la silla de ruedas, sino a casi los 400 millones de afiliados le suman 10 pesos. Es decir, que el sano paga por el que se enferma. De modo que este incremento de alrededor de unos 150 y pico de pesos llevó la cápita del régimen contributivo de 1.013 pesos a 1.167 pesos. Es decir, que hubo un aumento de 154 pesos, 154 pesos por los 4 millones de afiliados, y eso va a recibir la ARS mensual. Fíjate que bicoquita. Eso es uno de los asaltos más grandes que se le hace al pueblo dominicano. Y lo penoso y lamentable de eso es que ni siquiera los sindicalistas, los supuestos sindicalistas, mantienen una lucha constante de eso, o sea, en torno a eso. Y es bueno que señalemos que Chile, el paraíso soñado por todos, el modelo de la seguridad social que nosotros tenemos fue importado de Chile. Y era el mejor, pero es una barbaridad, porque Nelson y amigos televidentes, es bueno que sepamos que este modelo
Yo empecé a leer un libro de Piketty que se llama Economía en el siglo XXI. Señores, este modelo económico, político, social, está diseñado, siempre te recuerdo, Nelson, está diseñado para las grandes corporaciones financieras, para los grandes capitales, para las grandes industrias, sobre todo esa industria médica. Miren, aquí se mueren pobres, en el mundo entero se mueren pobres. Cuando se muere un rico es un escándalo. Pero no solamente eso. 3 personas en el mundo, 3. 1, 2 y 3, no. 3 personas en el mundo tienen más riqueza que el 11% de la población del mundo. Óigame usted, el 90% de la riqueza del mundo está en manos de 10. ¿Usted sabe lo que eso significa? Claro. Y todo eso va creciendo. O sea, no es verdad que esa situación va mejorando y que van saliendo gente que se van incorporando a los mercados laborales. Señores, tenemos que tener ojo avisor. Y usted no ve ningún revolucionario de esto. Al contrario, los revolucionarios ahora están metidos en la lucha del PLD. No hay cosa más mala que un revolucionario o izquierdista arrepentido. No, porque... Óyeme lo que te estoy diciendo. Cuando tú te pones a buscar aquellas personas de renombre de la izquierda dominicana, la mayoría encontraron un nicho que es a través de unas organizaciones no gubernamentales. Tienen fundaciones, tienen ONG y a través de ellas reciben cuantiosos recursos. Han cambiado. Es decir, no hay peor capitalista que un socialista arrepentido. Pero ninguno de los partidos del sistema, ni el PLD, ni el PRM, ni el Falpo, ni Alianza País, nadie habla de esa situación, señores. Es el tema más lacerante, es el problema más lacerante que tenemos los dominicanos. ¿Usted sabe lo que va a pasar dentro de poco aquí? Que hay gente que se pasaron la vida cotizando. 360 aportes tienen que hacer. Y si usted junta todos esos aportes, por ejemplo, hay salarios más o menos que usted puede ponerse hasta un negocito, un colmadito y una vaina, y a usted lo que le van a dar son 2 o 3 mil pesos. Después de 30 años cotizando. Y eso que quieren extender el plazo. Quieren aumentar 60 más, 5 años más, 60 sí, cotizaciones más. 5 años más. Exactamente. Así mismo es. O sea, 60 cotizaciones que serían ya 420 meses. Con el caramelito de que si asumen la pensión en vez de a los 60 años y los 36 meses, lo hacen a los 65 años, entonces el monto de la pensión es más elevado, pero con un hándicap, con un inconveniente. ¿Cuál es? Que le quedan menos años de vida, la va a disfrutar menos. Lo están mandando sin seguro para su casa también. Pero el seguro cuando médico, la persona necesita más un seguro médico, porque se supone que nos enfermamos más mientras más viejos somos. Porque fíjate cuál es, como estudioso. Óyeme, ¿cuál es la lógica de lo que se llama administración de riesgo de salud? Es que usted debe trabajar sobre lo que se llaman los determinantes sociales de la enfermedad, educando a la gente para que adopten estilo de vida saludable y se enfermen menos, porque en la medida en que se enferman menos, en esa medida ellos deben ganar más. De eso, Nelson. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que ellos nada más quieren asegurar a la población sana, al sano. Claro. Fíjate que cuando llegan ya a cierta edad, no lo quieren. No lo quieren, pero oye, Nelson, y es algo que un tema que tú manejas muy bien. ¿Qué es la atención primaria? ¿Por qué no hay dinero para la atención primaria? Con este tema vamos a continuar cuando retornemos de esta pausa, porque es determinantemente importante. Es algo que nos afecta a todos, ¿eh? Eso es como el SIDA, que no discrimina. No hay religioso, ni católico, ni protestante, ni musulmán, ni
ni PLDista, ni PRMista, ni reformista, ni trujillista, ni balaguerista. Ni a ateo. todos nos afecta. Ni ateo. Ni ateo, a todos nos afecta por igual. Ni más ni menos, en vistas del punto, ni más ni menos cuando retornemos. No le cambie. Gracias por mantener nuestra sintonía. Ni más ni menos. Hablábamos de la atención primaria. Recientemente escuchamos decir que no hay un solo centavo para atención primaria. La atención primaria, que se supone que es la puerta de entrada al sistema de salud. Atención primaria. Es como la policía preventiva, es la que debe evitar que la gente se enferme porque eso trae consigo una serie de ingredientes, por llamarle de una forma, que habla del médico familiar, de los promotores de salud, de los que tienen el control en su sector. Saben cuando una mujer sale embarazada, si es menor, si es... todos los detalles. Pero Nelson, que es un hombre de los que más conoce el sistema de salud de la República Dominicana y todo lo que tiene que ver con políticas de salud, nos pudiera decir cuáles son las implicaciones de que no hay un centavo y quién realmente tiene que ver con esta inversión que debe hacerse. Bueno, la verdad es que yo no pienso que no hay dinero. Lo que pienso es que el dinero se utilice en otras cosas que a mi modesto entender pero no hay la inversión para eso. No son prioritarias. Y quiero que sepa que para el año que viene no hay dinero para la atención primaria. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, usted vio un informe de Oxfam sobre, digamos, el dispendio, lo que tiene que ver con la asignación de altos recursos, sobre todo al Ministerio de la Presidencia, versus una serie de ministerios. Y sobre todo en el tema de publicidad. Fíjate, Arturo y amigos televidentes, yo una vez le hice unos cálculos de lo que necesitaba para cerrar la brecha de la infraestructura que se necesita para el primer nivel, esas llamadas unidades de atención primaria o centro de primer nivel de atención. Con la inversión de 5.000 millones de pesos por año, en 4 años se cierra la brecha. Es decir, toda la población que demanda atención primaria va a tener su infraestructura, que de acuerdo a la organización que se ha dado al sistema de salud en la República Dominicana, cada 500 a 700 familias deben tener una unidad de atención primaria. Yo, cuando estaba en el Servicio Nacional de Salud, junto con los técnicos, hicimos una estimación de la cantidad de unidades de atención primaria que se necesitaban. Eran cerca de unas 3.000 unidades. Bueno, entonces, 3.000 unidades, calculando que de las unidades que existen, solamente alrededor de unas 1.000 son del Estado. Las otras operan o en clubes sociales, ONG, es decir, que son muy escasas. Realmente podemos decir que hay 1.000 en el sistema y que se necesitarían no solamente 3.000 más, sino unas 6 o 7.000 más, según escuché el presidente del Colegio Médico. No, pues ese no sabe de eso. Ese no sabe de eso. Wilson Roa. No saben de eso ninguno. Ese es uno de los problemas incluso que tiene el Colegio Médico cuando tiene que defender los intereses del Colegio Médico, que dentro de ellos son los que menos saben del tema de la seguridad social. Incluso cuando yo duré 3 años en el Consejo de la Seguridad Social, representando al Ministerio de Salud Pública, quien estaba ahí, que es uno de los que sabe, defendía más a la Asociación de Clínica Privada que al Colegio Médico. Incluso tuvimos algún tipo de discusiones, porque él me dijo, pero tú eres dueño de clínica y tú vienes aquí tu accionar aquí es en contra de la clínica. Digo, yo vengo aquí a representar al Ministerio de Salud Pública. Yo no estoy aquí representando a las clínicas. Además, mi problema no es perjudicar o no perjudicar a las clínicas. Mi problema aquí es beneficiar a los afiliados del sistema, a la gente. Y si eso conlleva que se afecten en algún modo las clínicas privadas, sobre todo, bueno, pues amén, porque lo que tenemos que poner en el centro de la discusión es a la gente,
porque el sistema es para la gente. El sistema no es como hoy en día para los médicos o para las administradoras de riesgo de salud, porque usted se fija que la implementación del primer nivel de atención en la República Dominicana tiene objeción del Colegio Médico, porque las asociaciones de especialidades médicas entienden que se perjudican, porque ellos en su consultorio, la mayoría de los casos que ven son gente que se debe resolver el problema en el primer nivel de atención. Sí. Y como van directamente de un especialista. Y como ende también las clínicas. Yo no lo veo así. Yo lo que pienso es que si el 100% de la población dominicana tiene acceso a atención primaria, pues los casos que no pueden resolverse, ya que la complejidad de la dolencia de la persona no se puede resolver en ese primer nivel, se refiere al nivel especializado. Y entonces, si todos están operando cónsono, evidentemente que a los especialistas le va a llegar un volumen importante de casos. No todo lo que le llega, que son cosas no para especialistas, pero en esos casos sí pueden discutir el precio de sus honorarios. ¿Ve? Porque disminuye volumen, pero sí pueden aumentarle entonces. ¿Por qué el Colegio Médico se niega a que empiece por el sector privado? Por eso mismo, porque los médicos especialistas tienen un temor que puede tener o no asidero desde el punto de vista de ellos, y es que ellos entienden que le va a reducir la demanda de servicio a nivel especializado. O sea, que el Colegio Médico penosa y lamentablemente está contribuyendo con la retranca de la aplicación del primer nivel de atención, toda vez que independientemente de que la cantidad de personas pobres que existen en el país, por el volumen, debieran asistir a los hospitales públicos, quizás a esos centros públicos de primer nivel de atención, pero no se van a la clínica. Tú sabes, por aquello de la confianza. Tú comenzaste a dar una explicación que es la lógica del primer nivel de atención. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando existe una unidad de atención primaria, a esa unidad tiene asignado, como decía, entre 500 a 700 familias. Estamos hablando de 2.500 a 3.000 personas. Entonces, ¿qué resulta? Que en esas unidades tienen que estar registrados. Y ahí se conoce el historial clínico individual y familiar de esa familia. Pero ¿qué resulta? Que también esa unidad de atención primaria tiene que conocer cuáles son las enfermedades más frecuentes que tiene su población adscrita y como consecuencia desarrollar planes asistenciales de, por ejemplo, las enfermedades crónicas no transmisibles. Estamos hablando de la hipertensión, estamos hablando de la diabetes, estamos hablando de la obesidad mórbida, en fin, esas cosas que son las que se complican y son la primera causa de muerte, el cáncer. Bueno, resulta que esa unidad de atención primaria conoce cuáles son sus riesgos y como consecuencia tiene que estar educando permanentemente a su población afiliada. Pero además de eso tiene que interactuar con una serie de instituciones en la comunidad que tienen que ver con la salud, como es, por ejemplo, en el caso de Moca, Coramoca, con el suministro de agua potable, que le esté llegando de manera intradomiciliaria y potabilizada el agua a la gente. Los ayuntamientos con la disposición final de desechos sólidos, pero además también la CORA con el tema de las aguas residuales. Por ejemplo, sabemos que de hace muchísimos años la planta de tratamiento de las aguas residuales o servidas, como le llaman, no funciona. ¿Y qué resulta? Por ejemplo, la mayoría de las urbanizaciones que se hacen aquí no tienen, vierten esas aguas cloacales, incluso la vierten en la cañada y de la cañada van a los ríos. Eso va a la carretera y a las aceras y los contenedores y donde quiera. Entonces, mucha gente todavía cría cerdos en los patios de la casa, tienen posigla, y el cerdo es uno de los animales que a través de las orinas puede transmitir el tema de la leptospirosis. Fíjate todas las cosas que se resolverían desde esa unidad de atención primaria, porque tiene que hacer un trabajo de educación, tiene que hacer un trabajo con las instituciones, y todo eso redunda en beneficio de que la gente no se enferme.
Como consecuencia, pues las expectativas de vida se prolongan. Además, también lo que se llama prevención secundaria. Por ejemplo, yo soy hipertenso. Resulta que yo tomo medicamento. Yo debo tener un chequeo muy de cerca para evitar que, como consecuencia de la hipertensión, si yo no tengo acceso a medicamentos como cualquier otra persona, pues lo más probable es que en algún momento tenga un efecto secundario de esa hipertensión. ¿Cuáles son? O un infarto, una insuficiencia cardíaca, que se me agrande el corazón, tener un edema agudo del pulmón o tener un derrame cerebral, como dice la gente. Es decir, en la medida en que yo tengo esa presión controlada, en esa misma medida, pues yo voy a tener mayor probabilidad de no tener enfermedades que se desarrollan. Fatal. Y así pasa con la diabetes. Si la persona tiene la diabetes controlada, se va a morir de cualquier cosa, menos de la diabetes. Pero si esa diabetes no está controlada, y eso implica que la gente tiene que tener, digamos, un patrón de alimentación adecuado para esa enfermedad, tiene que hacer ejercicio, tiene que evitar el sobrepeso. Entonces todo eso desde esa unidad de atención primaria lo van educando, lo van llevando. Incluso si una persona tiene una cita para chequearse y no va, lo llaman porque tienen que averiguar por qué no fue a la cita. De la seguridad social deben aplicarse a la atención primaria partiendo del criterio de la cobertura que debe tener el afiliado. Pero es que la ley lo dice. Si la ley dice, por eso le digo, la ley dice que las administradoras de riesgo de salud tienen que tener proveedores articulados por nivel de atención. Un primer nivel de atención, un nivel de especialidad básica y un tercer nivel ya más complejo. Tiene que tenerlo, pero se viola la ley. Incluso yo oí al ministro de Trabajo diciendo de que tiene que tener en cuenta que eso es de implementación, como dice la ley, progresivo, pero era 10 años, ya van 18. Del 87 a la fecha. No, la ley fue en el 2001. En el 2001 se empezó a aplicar, en el 2000. En el 2001 se promulgaron las leyes. Pero en el régimen contributivo, el Seguro Familiar de Salud comenzó en el 2007. Pero había comenzado antes en el sur. Pero en el régimen subsidiado. Sí, que esa es una de las cosas que dice el Colegio Médico, que ellos entienden que el primer nivel de atención solamente debe ser para el gobierno. Para el gobierno y lo del régimen subsidiado porque son los más vulnerables. No, lo que pasa es que si tuviéramos un primer nivel de atención para toda la población, evidentemente que los costos de atención se reducen. Y como consecuencia tú tienes que la posibilidad de tener mayor cobertura para la atención. No tiene que ver nada con que el médico tenga que ganar más, naturalmente. Un especialista lo que paga el seguro por consulta no es lo que debe ganar el especialista. Pero ese es otro pleito que tiene que echar, porque ahí viene la demanda de precisamente el colegio médico, que solamente entiende que los médicos que deben protestar y que deben reclamar mejoría son aquellos que son empleados del Estado. A los médicos le aumentaron 200 pesos. Es decir, que una consulta pasó de 300 a 500 pesos. Y como de eso le descuentan el 10%, es decir, que cobrarán 450. Con el inconveniente de que la ley dice que debe pagársele en los primeros 10 días del mes siguiente y pagan cada 60, cada 90 días. Así mismo. Bueno, vamos a esperar que todas estas cosas mejoren sustancialmente. Y hemos querido hacer esta introducción porque es penoso y lamentable lo que estamos viviendo. Nos vamos a dar cuenta cuando nos eduquemos. Bueno, los chilenos se dieron cuenta ahora, porque el problema de Chile no empezó por ahí, pero ya ha cogido cuerpo. Hubo un detonante. Hubo un detonante, exactamente. ¿Y qué es lo penoso de esto? Vamos a tener que llegar a problemas de esta naturaleza, donde se subvierte la paz social, la tranquilidad, se alejan las inversiones, se alejan los turistas. Somos un país que vive prácticamente del turismo. Vamos a esperar que pasen todas estas cosas. Vamos a sentarnos todos los actores políticos.
Las fuerzas políticas deberán coadyuvar voluntades en este sentido para buscarle, no un bajadero, porque ese es el problema, que siempre le buscamos la famosa gobernabilidad. Hace que hay que buscarle bajadero, no para que podamos tener tranquilidad. Pero ese bajadero nunca es a favor de la población. No. Porque es el tema. No, buscarle bajadero a ciertos sectores. Penosa y lamentable. ¿Tú te crees, escúchame, Arturo, que el presidente de Chile, Piñera, pidió perdón? ¿Y tú crees que estos egos que andan por aquí son capaces de pedir perdón? Yo vi una foto que tú publicaste en Twitter del aliado de Piñera. ¿Cómo se llama? Sí. Que era un ministrico de Pinochet. De ni Pinochet. Más ni menos que de Augusto Pinochet Ugarte, el vampiro de Chile. Pero tenemos inconvenientes. Yo no sé si tú leíste el artículo que yo escribí, que lo titulé "No se aprende en cabeza ajena". No se aprende en cabeza ajena. Sí, claro. Es decir, que estamos viendo lo que está ocurriendo en todos estos países de nuestro entorno, pero nosotros seguimos como que no está pasando nada. Mire, y sobre todo la clase política gobernante, no solamente la de ahora, sino la anterior, la del anterior y la que vendrá, porque no maduramos. Yo pensé que a esta altura del juego no iban a suceder algunas cosas que han estado sucediendo. Pero hay una situación muy difícil que se está viviendo en América. Mira, aquí se habló del proceso que independientemente para mí, para un servidor, Arturo Méndez, el problema no fue el día de la votación. Para mí ni hubo algoritmo, ni logaritmo, ni método del ritmo, ni trúcamelo. El problema es el proceso anterior, cómo se manejan las voluntades, cómo se manejan los instrumentos del Estado para lograr volcar a favor de uno. El resultado, hay muchísimas cosas que se dan y que se hacen. Estos procesos son viciados por naturaleza. Bolivia. ¿Qué pasa en Bolivia? Posteriormente al proceso de, si ese algoritmo o el logaritmo se hubiera podido hacer, no lo hacen en Bolivia. No tienen que parar los conteos y durar 2 días con la luz apagada como hicieron en Puerto Rico. En Bolivia tuvo que irse a la luz. Cerraron el conteo 2 días. Entonces ahí sí le aplicaron el algoritmo. Y regresó Evo Morales y se fue en banda y piquete. Óigame, Evo Morales, un hombre que ha logrado sustanciales conquista para el pueblo. Grandes conquistas para el pueblo. Sin embargo, le ha gustado el carguito, como decía Hipólito, y va por el cuarto. ¿Tú recuerdas los 2 primeros periodos de Fujimori en Perú? Sí, excelente. Excelente. ¿Dónde está él ahora? Sencillamente. No, porque en Perú hay un caso muy particular. En Perú, todo el que ha sido presidente del 80 para acá está preso. Y lo que no se ha muerto, uno tuvo que dar su tiro porque no iba a caer preso. Y los otros andan huyendo. No hay uno que esté. Claro. Ni siquiera aspirante, porque Keiko Fujimori, la hija de Fujimori, está presa. No ha gobernado. Ha estado al tri de gobernar. Pero ¿qué pasa? Que recibió también de... Porque ellos han logrado, ¿por qué tú ves eso? Porque ellos han logrado tener una justicia independiente. Si aquí hubiese una justicia independiente, ¿qué hubiese ocurrido aquí? No, tampoco pasa nada. Tampoco pasa nada, porque aquí la justicia es independiente. ¿Independiente de qué? Ajá, ¿quién la nombra en Perú? No, el tipo de persona que llega ahí. Porque el mecanismo... Entonces no me digas de independencia. No, porque oye bien, ¿qué es lo que ocurre? Yo he estado consciente de algo. Lo importante no es el mecanismo de elección. El mecanismo es a quién ponen y cuál es el compromiso que esa persona tiene o no. Es decir, ahí es que está el asunto, porque en la mayoría de los países, digamos, las altas cortes, como le llaman aquí, es el poder político que lo elige. Ahora, tienen unos niveles de institucionalidad
que aquí no existen. No me llame, compadre. No te llames. No me llame. No. Así es que claro. yo escuché un caso de un señor que lo eligieron al Supremo en Argentina. Y cuando lo llamaron para comunicarle que le habían dicho, señor presidente, agradezco su distinción. Porque el presidente tiene influencia de todas maneras. Yo espero que esta sea la última llamada que usted me haga hasta que yo concluya mi vida como juez del Supremo argentino. Sí, son gente que... Es así, es que tiene que ser comprometido así. Y además con un material colgante. Sobre todo. Y con dignidad. Es así. Y estar dispuesto a no bajarle la cabeza nunca a nadie. ¿Qué problema presentamos ahora nosotros? Bueno, pudiera ser un problema, no pudiera serlo. Los tribunales, por ejemplo, el Tribunal Constitucional está lleno de gente capaces. ¿Quién lo puso ahí? Sí. Tendrán decisión propia, no vinculante al agradecimiento. Lo dudo. Lo dudo. Entonces, tienen que sorprenderme a mí. Si hacen lo contrario, sería una grata sorpresa. Sería lo ideal. Y vemos, dicen que vemos por ejemplo, a Roberto Rosario Márquez. Ahora Roberto Rosario no quiere ninguno de los instrumentos electrónicos que él compró. Se gastó un dineral. Pero esas son las cosas que uno ve, Arturo, aquí. Usted sabe por qué yo siempre le he tenido respeto y admiración. Usted se sentaba aquí cuando teníamos el programa siendo funcionario del gobierno y planteaba todo eso que usted está planteando ahora. Igualito. No ha cambiado. Y cambiará. Y puede decir, mira Nelson ahora como habla. No, Nelson siempre ha hablado así. Siempre habló así. Porque hicimos durante 13 años un programa siendo el funcionario público del primer nivel, viceministro de salud. Y la mayoría de los casos representando al ministro en organismos internacionales y en la seguridad social. Y esto no es un limpiapolvismo ni una vaina, porque ese tipo de funcionario ahora soy yo, está en olla. El problema es que la gente tiene que tener no solamente dignidad, sino posiciones. Usted tiene que hacer posición. Yo mismo mantengo algunas cosas. A mí me dijeron, no diga esas cosas. Nunca estuve de acuerdo, y lo reitero, con la reelección de Danilo Medina, ni con la habilitación. Y lo mantengo. Yo no podía decir eso ayer y hoy, porque soy un funcionario medio, no tengo la categoría que tenía Nelson. Pero dependo de un telefonazo, váyase para su casa, compadre. Pero yo no puedo venir a decir otra cosa aquí, porque es que se tiene que romper el cristal. Y eso es lo que nos falta a nosotros. Pero, oye, Arturo, y no me gusta hablar nunca en primera persona. Tú que mencionaste a Rosario, ¿tú crees que Rosario tiene la calidad moral para ser vocero de Leonel Fernández? Y debieran dar Leonel Fernández con Roberto Rosario. No, es decir, no quiere decir que él no lo esté apoyando. Oye, pero vocero tú no puedes ser, porque esta persona evidentemente que no tiene la calidad moral ni siquiera para estar hablando de esa junta. Sobre todo. Porque salió muy cuestionado. Sobre todo en materia electoral. Porque el hombre que más cuestionamientos tuvo, porque se comportó como un Trujillo cualquiera ahí. Hizo lo que le dio la gana, nunca consensuó con nadie, gastó todo el dinero del mundo, el hombre que más dinero ha gastado, hizo rico a socios, a amigos, a periodistas. Hay periodistas que tienen grandes fortunas que salieron de ahí. Hay un famoso periodista que todos los días ahí que sometió a una sirvienta porque le robó 9 millones de pesos de un armario. Dani Alcántara. Lo sometió a la justicia. Por eso fue que Domingo Páez lo sometió, porque Domingo Páez denunció eso. ¿Tú sabes que ellos tuvieron un litigio? Claro. Con amigo Domingo Páez. Claro. Óigame, pero por Dios, a esos niveles. 9 millones en un armario, atesorado, como dicen. Guardadito ahí. Bueno, yo digo en un armario, porque en algún lado lo tenían, no podían estar en la sala. Es el fondo de emergencia. Pero por Dios, entonces hay cosas. Y eso era en sociedad, en contubernio con... Por lo menos eso fue lo que denunció Domingo Páez, y a él lo sometieron en la justicia y tuvieron que descargarlo.
Lo Esas descargaron. son cosas que, óigame, que laceran. Y usted dice, ¿cuál es la esperanza de vida que tenemos? Y habrá esperanza porque hay mucha gente, inclusive en los partidos políticos, y hablamos de eso, gente joven, brillante. Todos los partidos políticos tienen gente seria. A mí, por ejemplo, el PLD me da mucha pena de una serie de amigos que yo he dejado en el PLD, en el sentido de que están padeciendo callados, porque ¿qué es lo que ocurre? Es que el PLD se apartó de los principios y valores que distinguían ese partido y que los miembros del partido se sentían orgullosos y eran admirados por una buena parte de la población, que lo asumió el partido como su doctrina, el bochismo, que no es más que un código ético-moral en el ejercicio del poder, de la función pública que dejó ese señor. Y cada vez que yo veo a esta gente que van de que al cementerio y a pedirle a Bosch que lo ilumine y que, hermano... A propósito de eso, 18 años de fallecido tiene Juan Bosch hoy precisamente. 18 años. 1 de noviembre. Entonces no vayan ahí, que ahí no es que esté el oráculo, ahí no hay nada, y lo que hay son unos huesos. Olvídese de eso, la memoria de... No, ya él se fue. La memoria de Juan Bosch ¿cómo se dice? Debe asumirse con el accionar de usted. No es que usted diga... Emulando su vida. Recuerden a Martí, que decía que se hace haciendo, no diciendo. Entonces, de eso es que se trata. Demuestre que realmente usted es un alumno de Bosch. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido? Que esa cúpula tiene más adhesión a la metodología balagueriana. Ah, no, porque son... Balaguer sembró y Vincho también. Vamos a nuestra segunda y última pausa comercial hoy en Vistas del Punto, en Ni Más Ni Menos. El doctor Nelson Rodríguez Monegro y un servidor Arturo Méndez Zarzuela. En breve regresamos. Bueno, gracias por mantener nuestra sintonía. Hay posibles alianzas, dice un amigo mío, Lefo Molina. Esas son alianzas entre Masco y Cacata. No entre Masco y Cacata. Las alianzas siempre han existido, inclusive en guerra. Hay bandos que se están matando y viene un tercero e interviene, y eso lo vimos desde la Segunda Guerra Mundial. Y en las revoluciones no aceptan todo el que va a pelear, claro. No importa su origen, es por la causa. Eso es así. Además, qué bueno que tú pones el tema, porque yo estoy oyendo a veces que se trata de estigmatizar con el tema, por ejemplo, el tema de Masco y Cacata. Y el PLD en el 96 no hizo una alianza de Masco y Cacata. Porque ¿en qué cabeza podía caber el que el PLD pudiera tener una alianza con el Partido Reformista, formalmente con el doctor Balaguer, su acérrimo enemigo? Ahora, y la tuvo el PRD también. Claro, pero el PRD... La famosa Alianza Rosada. Pero el PRD fue que declaró a Balaguer padre de la democracia, es decir, a quien le prohibió a su líder Peña Gómez hablar por micrófono en las emisoras. Entonces, cuando tú oyes eso, es como que se le olvida la historia, como que creen como que es igual. Tú conoces la frase de la palabra se la lleva el viento, sí, ¿verdad? Hoy en día ya eso no es así, ya la palabra no se la lleva el viento porque la graban y te la sacan, ¿ves? Sí, es decir, lo que le ocurrió a Danilo Medina cuando dijo que a él nadie lo ayudó, ni en el 7, ni en el 2007, ni en el 12, ni en el 16. Sin embargo, le sacaron un video donde él estaba agradeciendo a Leonel Fernández y resaltaba que el trabajo que hizo fue más grande que el que había hecho Leonel para su propia candidatura. Entonces queda mal. ¿Por qué? Porque usted no puede estar todo el tiempo desdiciéndose. De modo que hoy en día ya la palabra no se la lleva el viento. Quedan grabadas para la historia. ¿Qué te parece, Sin Chulito? duda alguna. Las alianzas siempre han existido y existirán. Lo que pasa es que a veces se hacen por motivos e ideas, por compromisos, por logros,
a veces se hacen viscerales para salir de ti. Yo vi una vez, leí más bien una noticia de un sindicalista que apoyó a Clinton, Bill Clinton en un momento determinado. Y él dijo, sí, yo vendí mi voto, es verdad. Yo vendí mi voto por un proyecto habitacional para los moradores de tal zona, eso fue en Queens. Yo vendí mi voto por un hospital con una serie de cosas. O sea, que no fue un voto que él dio en un momento determinado. Buscando beneficios particulares. Buscando beneficios particulares, sino para su comunidad, para los que lo eligieron. El tipo lo hicieron un héroe, una estatua en vida. Porque eso debe ser el objetivo. Ahora, tú no puedes realmente estigmatizar y suponiendo porque tú piensas que es por tal motivo, negar los motivos es lógico. Aquí se va a dar un proceso muy enriquecedor y deberemos aprender de él. Sobre todo los dirigentes, las cabezas políticas deberán aprender para que puedan obtener buenos resultados. A veces se aprende más de las derrotas que de los éxitos. Los éxitos a veces nos envanecen. Mira, y yo también creo, Arturo, a mí me gustan siempre las frases que emanan del pueblo, porque es que tienen una enseñanza en sí misma, es decir, es producto de vivencia, de experiencia. Por ejemplo, hay una frase que dice que lo importante no es cómo se comienza, sino cómo se termina. Sin duda alguna. Y nosotros tenemos muchísimos ejemplos en la historia de Camaño. Es decir, ¿quién era Camaño? Y cómo Camaño es hoy un héroe nacional. Es decir, que terminó bien. Entonces... Y a lo inverso a Lili. Igual, es decir, precisamente, gente que comienza bien y termina mal. Bueno, y eso se ve con frecuencia en políticos tentando el poder, porque es que eso produce una adicción, y esa adicción lo hace descontextualizarse, y las cosas que han hecho bien terminan haciéndola mal. De modo que, como tú muy bien dices, nosotros tenemos una situación un poco compleja desde el punto de vista electoral, y nosotros habremos de ver la inteligencia con la cual se manejan nuestros líderes de todos los partidos. Es decir, en esto tiene que haber ciencia y arte. Al final, yo pienso que independientemente del tipo de alianza que se den, tienen que tener un propósito. Y yo creo que la prioridad 1A de este país se llama la institucionalidad del país. Sin duda alguna, este país ha logrado avances en vías, infraestructura vial, hospitalaria, educativa, urbanística, pero nos falta lo principal. En los ejes fundamentales del desarrollo descansan en lo legal, en lo transparente, en lo que debe ser el respeto y apego a las leyes, el cumplimiento irrestricto a las leyes, sin importar el momento. Que a mí no me aplica la ley. No, eso tiene que ser letra del pasado. Miren, terminamos por hoy. Este programa usted puede verlo, si sintonizó tarde, el próximo lunes, que lo pasaremos de nuevo, porque no hay programa en vivo. Hasta el lunes, usted y yo nos vemos. Gracias, Nelson. Gracias a ustedes por su sintonía. Y manténganse ahí con Luis Abreu. Vida Automotriz. Buenas noches.